Lorena Berríos es historiadora y esteta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene estudios de posgrado en Latinoamérica en la Universidad de Chile, además de ser especialista en historia cultural. Sus investigaciones se encausan en el estudio de la imagen fotográfica como factor determinante para el acercamiento y conocimiento de nuestra memoria y nuestra historia. Sus últimas investigaciones abordan temáticas como fotografías disidentes, el quiebre de la política visual del ocultamiento en la dictadura chilena entre 1982 y 1986, En busca de un nuevo rostro, fotografías de un discurso dictatorial, Chile 1973-76, y actualmente trabaja en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como profesional de apoyo en la sección Políticas Culturales. Su ponencia se titula El montaje visual del Plan Cóndor, el uso de las fotografías en las dictaduras del Cono Sur. Hola, buenas tardes. Quería agradecer al centro por aceptar mi ponencia y también agradecer a mí, que gracias a ella he podido llevar a cabo esta investigación por la amabilidad de prestar sus fuentes, cosa que se agradece mucho para este tipo de investigación. Bueno, quería empezar a hablar sobre la ponencia, sobre esta fotografía que me llamó la atención en la revista Gente del año 76 en Argentina, cuando hay toda una polémica por esta fotografía que sale en la Biblia latinoamericana y la revista señala, 2 semanas atrás descubrimos una Biblia curiosa, extraña. Tenía todo lo que tienen, pero entre sus páginas habían sugestivos agregados. Fotos de la Plaza de la Revolución de La Habana, de campesinos peruanos, de bolivianos de manifestación izquierdista y debajo de las fotos leyendas de claro tono marxista. Esto también hay que agregar que me tocó que hace 2 años antes de esta cita pasa en el Mercurio que hay un llamado a los turistas a no sacar fotografías de la ciudad porque es peligroso. Entonces esto nos me lleva a preguntar el rol sobre la fotografía como objeto cultural, cómo influye en su contexto, qué uso se les daba, qué consecuencias tenía el hecho de aceptarlas como significativas, para quienes tenía un significado. Como se aprecia en esta fotografía, las fotografías son prácticas discursivas que no se pueden analizar simplemente con una transparencia de lo real, sino que están demarcadas por un determinado uso y en consecuencia una delimitación de su enunciación. Por lo tanto, para mí fue un tema complejo empezar a trabajar las fotografías de esta época, ya que no era un problema solamente como tecnología de representación, sino también de actores sociales, de sociedades, ya no eran discursos abstractos. El discurso que ellas impregnaban tenía una presencia material y real en la historia. También les quería contar en términos teóricos cómo empecé a abordar la temática. En principio empecé mi base de trabajo son fotografías que minaron el imaginario colectivo de las dictaduras del Cono Sur, principalmente aquellas fotos que circularon en espacios públicos, que fueron consumidas por la población a través de los medios de comunicación. En otras palabras, aquellas imágenes fotomecánicas clavo bajo un discurso de guerra psicológica. Para ello me basé en John Tack, que él plantea, al igual que el Estado, la cámara nunca es neutral. Las representaciones que producen están sumamente codificadas y el poder que ejercen nunca es su propio poder. Como medio testimonial, llegan a la escena e investigan una autoría especial para interrumpir, mostrar y transformar la vida cotidiana. Un poder para ver y registrar, un poder para vigilar. No se tratan del poder de la cámara, sino el poder de los aparatos del Estado local que hacen uso de ella y que garantizan la autoría de las imágenes que construye. También quería explicitar el recorrido de la investigación en términos de la bibliografía que empecé a consultar. Y en ella me di cuenta que la mayoría de lo que estaba escrito, aparte de la investigación de Cora, hablaban de una ausencia visual, una no representabilidad. Con respecto a este punto, Victoria Langland señala que no existe una foto que resuma la atrocidad masiva del terrorismo de Estado en el Cono Sur. Por eso la pregunta central de cómo representar la ausencia.
Esto me llevó, al ver estas imágenes, a hacer el otro ejercicio. ¿Qué es lo que se mostró? ¿Qué la dictadura nos estaba mostrando tanto en Argentina, Uruguay y Chile? Creo que existe, ¿cómo se llama?, una manipulación sensorial y visual latente en toda la población, en la vida cotidiana de la población, y queríamos analizar y registrar ello. Sobre todo este cambio que hay entre el ciudadano y el Estado. Ya no el Estado al servicio del ciudadano, sino que utilizando la fuerza opresora contra el ciudadano. De hecho, Claudia Fell sospecha que es demasiado pronto, con seguridad tal vez sea una cuestión de tiempo. Por lo tanto, llego a plantear que las dictaduras militares configuraron una estrategia visual caracterizada por una política representacional articulada entre la visibilidad y el ocultamiento. Visibilidad de aquellas imágenes que ayudaron como medio de propaganda a legitimar el gobierno de facto, creando un ambiente de consenso y apoyo a sus objetivos, y de ocultamiento de la desaparición, tortura y represión llevada a cabo. Como vemos, esta política representacional estuvo marcada por un encuadramiento de lo que debía y podía ver, se podía fotografiar y mostrar. Y pienso que esa es la riqueza de la problemática. Ambas estructuras se necesitan mutuamente, tanto la visibilidad requirió del ocultamiento para poder existir y viceversa. Bueno, cuando busqué la matriz de estas imágenes, me di cuenta que no solamente yo empecé a trabajar con Chile, no solamente se estaba dando en Chile, y me di cuenta que esta fue parte del Plan Cóndor, pensando que el Plan Cóndor no solamente es una estructura transnacional de operativos, de comunicación, de desaparición, que también ocuparon la imagen fotográfica. El año 74 se empezaron a encontrar en el diario Mercurio estos archivos donde hay un claro ejemplo del tipo de visualidad que se estaba mostrando, que tenía que ver con la idea de seguridad nacional y de enemigo interno que quería plantear la dictadura, con una campaña de guerra psicológica de penetración que venía específicamente aprendida por los militares de las escuelas de las Américas y que llegaron y implantaron en los años de dictadura. Por ejemplo, hay un significado entre y Chile cumplió, la dictadura cumplió con la idea de, ¿cómo se llama?, de gatillar los factores, según los textos, gatillar los factores neurotizantes que traumaron al ciudadano en Chile en el régimen de la UP y que en muchos casos, pese a la alta significación ansiosa que fueron objeto, actualmente los han olvidado. O sea, empezaron a haber una campaña para decir que gracias a las acciones que ellos estaban realizando, el ciudadano chileno podía estar tranquilo de una seguridad y calma que solamente se lo está dando el régimen. Pero lo más, por ejemplo, angustiosa escasez, esta imagen que es un ícono en Chile, que está cortada, que después la vemos posteriormente en el mismo diario El Mercurio, que es un hombre pegándole un carabinero. Por lo tanto, todas estas imágenes se están repitiendo constantemente, no eran novedosas, sino que las palabras, los significados que llevaban las noticias iban cambiando el tipo de mensaje que querían dar. Este tipo de mensaje tiene que ver con unos textos encontrados que fueron llamados como los archivos del terror, que lo hizo un asesor de la Junta de Gobierno de Chile, que se llama Hernán Tuane. En él plantea hacer esta campaña psicológica de penetración masiva, que él dice que tiene que haber dos ideas anclas
en este tipo de campaña comunicacional. Una con calificativos de la idea del marxismo como violencia, angustia, y de la junta militar como factor terapéutico, bienestar, progreso y patria. Sobre todo, este tipo de material que se debía desarrollar tenía que ser un sistema cerrado. Por lo tanto, las imágenes podrían ser las mismas con distintos significados de bienestar, progreso en pro de la Junta o en contra del marxismo. También vemos en otro afiche del Mercurio que se llama, como se dan cuenta, ya lo vimos en esta primera vez, y se llama 3 años de destrucción, otro texto que llevó a cabo Asimpress, una asociación de impresores gráficos, que ellos señalan en el texto: ante la distorsionada imagen que interesadamente se ha difundido en la prensa mundial sobre nuestro país, el directorio de Asimpress ha querido en el presente folleto ilustrar en forma gráfica las acciones, la realidad que vivió Chile durante los 3 años de gobierno marxista. Este pequeño folleto fue después traducido al inglés, francés y alemán, y también tuvo una difusión en Buenos Aires y Río de Janeiro. Por lo tanto, no solamente tenía que ver con el tema de una información a la población, sino que también tenía que ver con tratar de difundir al exterior lo que había pasado en Chile y el cambio que se había producido. Bueno, también nos dimos cuenta que gracias a Cora había otras fuentes a nivel latinoamericano que nos estaban contando lo mismo. De hecho, empezamos a ver relaciones entre la fotografía y acciones que estaban llevando las dictaduras. Por ejemplo, la campaña psicológica de Hernán Tuane tiene que ver ese mismo año con la fotografía del Mercurio, el folleto que les mostré de 3 años de destrucción, y también el año 74 el atentado a Carlos Prat en Buenos Aires. De hecho, este folleto a nivel de fecha se distribuye mucho antes en Buenos Aires que el atentado. El año 75 empieza a operar lo que se llama las operaciones Epsilon. Estas operaciones se avanzaban en una campaña también de penetración masiva psicológica en Latinoamérica, parte del Plan Cóndor, porque en algunos países, como ejemplo Chile, venía ese año la Comisión Internacional de Derechos Humanos a ver lo que estaba pasando en Chile. También vemos que ese mismo año está la Operación Colombo, el ocaso de los 119, y la publicación en el país de Uruguay ayer y hoy, que voy a mostrar a continuación. También el año 76, el golpe Argentina, también está la publicación de ayer y hoy en la revista Gente. Bueno, este Chile ayer y hoy tiene planteamos que a partir de este libro fotográfico crea una matriz que va a utilizar para Uruguay y Argentina como parte de, ¿cómo se llama?, de esta campaña. Como ven, la estructura es para el lado del pasado negro, el fondo, para el lado, ¿cómo se llama?, del presente, un amanecer y letras blancas. Planteamos que este es el texto base que los otros países utilizaron, porque esta editorial, Gabriela Mistral, fue la antigua editorial Quimantú. La editorial Quimantú fue la editorial del tiempo de la UP, la oficial del Estado, y que después fue expropiada. Y ella ocupaba 2 tipos de tipografía: la Univers, que es la tipografía del hoy, y la Stencil del ayer. Como vemos, este es el caso chileno y el caso uruguayo. Vemos que también ocuparon el mismo tipo o trataron de semejar la tipografía, por ejemplo, del ayer del Stencil, que no es la tipografía en el caso uruguayo, la tipografía Stencil, sino que trataron de homologar, ¿cómo se llama?, el tipo de letra.
También la misma idea del fondo negro, el tipo de letra rojo, que trataron de ocupar el mismo, ¿cómo se llama?, tipo de imagen para el lado del ayer, como algo oscuro, algo desordenado, algo siniestro. Y para el caso, ¿cómo se llama?, del hoy, felicidad. También se apela a la idea de, ¿cómo se llama?, de esta campaña sobre la angustia de la escasez. De la escasez, ahora abundancia, las colas, ahora hay, ¿cómo se llama?, abastecimiento. Como vemos, los pies de páginas nos dicen mucho. Por ejemplo, desorden, tranquilidad, en el caso uruguayo, por las noches, pedradas en el incendio, el kilómetro cero, vuelve a la normalidad. Una serie, ¿cómo se llama?, de pies de fotos que nos señalan esta misma estructura. También se replica la idea de collage que se venía trabajando por el Mercurio. Bueno, a diferencia del año 76, a diferencia del caso chileno, uruguayo, Argentina trató de diferenciarse un poco de esta estructura. Creemos que fue por todo lo de la campaña que hubo en el exterior de la imagen de Chile, de la dictadura, que la Comisión de Derechos Humanos había venido al país. Entonces se trató de cambiar este tipo de imagen, siguiendo esta dicotomía, cambiando el tipo de letra, ya no es este contraste entre el ayer de la zona oscura, sino que se trabaja de otra forma con la idea de paz, de tranquilidad, que fue un sistema que, ¿cómo se llama?, que no hubo alboroto. Y este es el cambio estructural entre estas dos, el Chile ayer y hoy, entre Argentina y Uruguay y el caso argentino. Pero siguen esta idea de esta campaña planteada, ¿cómo se llama?, en los documentos encontrados del Plan Cóndor, de estas significaciones hacia la población de carácter neurotizante. Como resumiendo, en síntesis, la Operación Cóndor no solo fue un conjunto de operaciones específicas de desaparición y exterminio de sus enemigos políticos o intercambio de información en la persecución de esto. A nuestra manera de ver, fue un sistema mucho más complejo, ya que dentro de sus componentes de desarrollo se cambiaron estrategias y patrones comunicacionales basados en operativos psicológicos propios de la teoría de seguridad nacional. Producto de este intercambio es que existió el patrón de creación, producción, circulación y consumo de los contenidos comunicacionales. Es allí donde las imágenes fotográficas participaron de manera crucial. Es allí donde la fotografía moldeaba las mentalidades con el fin de construir un nuevo imaginario social, y a través de la constante utilización y manipulación de ella es que se logró manejar un clima político, como también preparar a la población para la violencia física. Gracias.